tiene un récord de profecías ya cumplidas. Es más, 7 décadas antes de que reapareciera el libro perdido, un grupo de investigadores usaron su poder profético para obtener poder político. Uno de esos investigadores apoyaba a Benito Mussolini. Así que Mussolini sabía del libro en 1923, cuando el descubridor original escribió una serie de artículos para la prensa italiana sobre cómo esas imágenes predecían la época en que los fascistas, los camisas pardas, etc., ascenderían al poder y controlarían al Papa y crearían una nueva Roma. Un entendimiento más profundo de las profecías del libro perdido puede obtenerse repasando el viaje del libro al Vaticano en el siglo XVII. Algunos creen que en 1629, cerca de su muerte, César Nostradamus agonizaba sobre la preservación de su mensaje para generaciones futuras. Se dice que se armó de valor para cruzar una Francia azotada por la plaga para llevarle el libro al cardenal Maffeo Barberini. Barberini estaba destinado a ser papa y el último papa en expandir el territorio de la iglesia por las armas. A Barberini le interesaría mucho ese trabajo porque podría sugerir, como lo hacen algunas interpretaciones, que él iba a ser papa. Así que sabemos que en esta época llegó a manos de Barberini, en 1628-1629. El libro sería de gran interés para quien sería el Papa Urbano VIII. Nadie sabe por qué César le confió el libro a Barberini, y no hay registros de la opinión de Barberini o del Vaticano sobre él. Y eso es tan cierto como que César murió en 1629 y el libro y sus secretos aparentemente permanecieron ocultos durante siglos. ¿Escondieron adrede las autoridades de la iglesia el libro? ¿Objetaban su siniestra expresión de las artes ocultas? ¿Vieron una amenaza para la iglesia en crípticas imágenes? Entre líneas, la colección se opone a Roma y apoya la destrucción de la autoridad y acaso de la persona, del Papa. Esta muestra al Papa asumiendo la autoridad de Jesús. El Papa es en esencia malo y por eso vemos a la serpiente enrollada en el árbol de la imagen. El Redentor, si fuera el Papa, sería malo, sería el anticristo. Hay imágenes de gente masacrada. Hay imágenes de la expulsión del Papa de Roma. ¿Estarían preocupados los oficiales de la iglesia por la profecía del libro que especificaba el momento del final de los días? En una época en que la iglesia ejercía gran poder, una profecía como esa se consideraba una blasfemia. Una blasfemia que presumía el conocimiento de un evento cósmico que solo Dios conocía. Pero la iglesia pudo haber reconocido una amenaza más en la imaginería del libro, una amenaza que resolvería definitivamente el misterio del autor del libro. Para algunos, los dibujos tienen la firma espiritual de un grupo de cristianos herejes que antecedían a Nostradamus y a César más 300 años, los cátaros. Ellos no eran creyentes de la misma forma que la iglesia. Por ejemplo, algunos de ellos creían que Jesús era un espíritu que se casó con María Magdalena. Parte de esa tradición era la creencia de que ellos sabían cuándo terminaría el mundo y la iglesia romana no. Algunos analistas creen que las imágenes apocalípticas del libro perdido son obra de los cátaros. Una de las creencias clave de los cátaros era que el espíritu solo es puro y que el mundo material es maligno. Por lo tanto, ellos percibían al Papa, el principal soberano de ese mundo físico, como el mal encarnado. Era el libro perdido un libro de referencia en la biblioteca de Nostradamus, conocido como el Vaticinia, una guía pictórica que él consultaba cuando trabajaba en sus visiones proféticas.
El vaticinia que se le atribuía a Nostradamus data de finales del siglo VIII, principios del siglo IX, 200 años antes de que él naciera. Así que él no creó esas imágenes por su habilidad profética, y tomando en cuenta lo mal que estaba su letra y su habilidad para dibujar símbolos sencillos, es casi imposible concebir que hubiera hecho una copia del vaticinia que él vio. Si los cátaros eran los autores del libro perdido, los seguidores de la profecía tienen una nueva e intrigante perspectiva sobre las especificaciones del Apocalipsis que ellos previeron. Los cátaros creían en una antigua doctrina cristiana llamada quialismo. Esta doctrina predicaba que después de 7 años de cataclismos, Jesús regresaría al mundo para reinar en paz 1000 años. El quialismo es una herejía del siglo II que creía que cuando Jesús volviera, habría un nuevo cielo, una nueva tierra y un nuevo Jerusalén, y que tendríamos un cuerpo nuevo. No habría el pecado, todo sería una larga fiesta y estaríamos de fiesta miles de años. ¿Y qué será de los horrores que preceden el regreso de Jesucristo y que están pendientes? Si el final de los días está cerca, revelarán las 7 imágenes crípticas del libro perdido un horario de nuestra desaparición. Y si los cátaros son los autores del libro, ¿qué fuerza del mal predijeron ellos que orquestaría el final de todo? Se dice que este libro, extraviado durante siglos, predice un horror a una escala inimaginable. Un cataclismo destinado a ocurrir en nuestra época. Algunos han considerado al famoso profeta Nostradamus como el autor del libro. Nuevas pruebas hacen dudar de esa asunción. Pero, ¿eso significa que debemos descartar el poder profético del libro? ¿O son sus ilustraciones, como creen algunos, más pruebas de que las profecías del día del juicio final están convergiendo con los eventos de la actualidad? Después de un cuidadoso escrutinio, los investigadores creen ahora que las imágenes del libro perdido pueden haberse originado con los cátaros. Saber más de esa secta religiosa puede ser la clave para descifrar la apocalíptica profecía del libro perdido. Cuando se comparan las ilustraciones del libro perdido con las de los cátaros, las similitudes son asombrosas. Esta imagen representa la creencia cátara en un maestro de rectitud, alguien que en el arco de guerra de las estrellas equilibraría la fuerza. Él sería un gran maestro del catarismo que señalaría los errores de la Iglesia Católica y pondría una cristiandad más simple, más verdadera, mucho más femenina y a la vanguardia. Imágenes como esta se desprenden de la creencia de los cátaros que el Papa no era santo, sino malvado. ¿Cómo le daría eso forma a su visión del Apocalipsis? La respuesta se revelará, como sugieren algunos, en nuestra época con un fondo de conflicto global, de una guerra entre las fuerzas de 2 religiones globales. Una posible pista se encuentra en este dibujo. Una de las imágenes más importantes es la de la serpiente con una luna creciente en la boca, puesto que se refiere al islamismo. Al parecer habrá un choque entre la cristiandad y el islamismo. ¿Podrían ser la creciente ola de terrorismo y guerras en el Medio Oriente signos de que ese conflicto religioso ya empezó? Algunos analistas creen que a medida que la Guerra Santa aumenta, 2 grandes figuras lucharán en un escenario global. El Papa, la autoridad suprema de Dios según la Iglesia Católica, y el Anticristo. Los estudiosos de Nostradamus señalan a este cuarteto como prueba de la existencia del Anticristo, cuarteto donde, según ellos, el vidente pudo haberlo nombrado. Mabus morirá pronto, y luego vendrá la perdición de la gente y los animales.
Los académicos discuten si Mabus es un nombre literal o una referencia codificada, pero podría significar la frase pronto morirá y luego vendrá